Crisis constitucional en México. La llamada reforma al Poder Judicial, que como sabemos recientemente el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados han aprobado, nos puede llevar a una crisis de ese carácter. Debemos entender que nuestro país es una federación, es un pacto federal que se constituye a través de una constitución. En nuestra constitución se crea un poder supremo de la Unión o un poder público que une a toda esta federación, que para su funcionamiento y su ejercicio lo dividimos en tres poderes que llamaría yo mejor tres funciones: la función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial. La idea es que al crearse estos poderes constituidos, se les dota de facultades a cada uno de ellos para que esta función pública no recaiga en un solo ente o en un solo individuo, sino que esté dividida en diferentes órganos de gobierno. Y cada uno tiene funciones específicas. Y lo correcto es que ellos, estos tres poderes o estas tres funciones del poder público, colaboren entre sí para un correcto funcionamiento, administración y desarrollo del poder público en beneficio siempre, pues, de la nación y del pueblo. Pero ¿qué pasa cuando estos poderes entran en conflicto? Si bien es cierto, nuestro marco jurídico crea ciertas facultades o instituciones legales por las cuales se pueden resolver estos conflictos, actualmente, por la naturaleza que nos estamos encontrando o estamos viviendo con esta reforma judicial, es poco probable que exista una solución legal a esa controversia, y entonces estos poderes en específico, el Poder Ejecutivo y Legislativo como un solo bloque y el Poder Judicial como otro bloque, choquen a grado tal de que no podamos resolverlo y nos lleve a una crisis constitucional. Tenemos que analizar, no vamos a entrar al detalle de qué medios de impugnación o de control constitucional existen para que pueda impugnarse la reforma, ya que cada quien escogerá. Un gobernador podrá promover un juicio de amparo, podemos ver si las legislaturas locales o los diputados o senadores de oposición quieran promover una acción de inconstitucionalidad o alguna controversia, no sé, alguna estrategia legal se puede llevar a cabo. Hay que analizarlas de fondo y plantearlas. El tema es que cualquiera de estas nos lleva a un mismo fin, que suponiendo que sea procedente ese medio de impugnación constitucional, porque hay retractores que dicen que no, que una vez que la reforma ya fue aprobada por el órgano revisor de la Constitución, pues ya es parte del texto constitucional con la publicación que le den, y que entonces pues no puede uno inconformarse contra eso porque es la Constitución. Aquí hay que aclarar algo: no se estaría impugnando como tal la reforma, sino lo que se estaría impugnando es el procedimiento que se llevó para llegar a esa reforma. Eso es lo que sí puede ser materia de un amparo, de una acción o de cualquier medio de control constitucional. Si bien es cierto, el artículo 135 de nuestra Constitución crea a lo que se conoce como el constituyente permanente o el órgano revisor de la Constitución, que la puede reformar o la puede adicionar. Esto se constituye solamente con el Congreso de la Unión y con la mayoría, bueno, todas las legislaturas locales. Para aprobar una reforma o adición tienen que votar la mayoría de ellas. Entonces, a este órgano que se crea de manera especial dentro del artículo 135 se le conoce como el órgano revisor de la Constitución. Esto ya se llevó a cabo, es lo que vimos en recientes días. El Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, recibió la iniciativa, la analizó, la votó, la aprobó, la remite al Senado, el Senado hace también lo mismo, la remiten a las legislaturas locales de cada estado, y ya al día de hoy creo que van 23 legislaturas que la han aprobado. Entonces ya se considera que se cumplió el procedimiento que marca el artículo 135. Ahora, aquí hay que analizar. El artículo 135 es muy sencillo, solamente dice que se podrá adicionar o reformar la Constitución con el voto aprobatorio de las dos terceras partes del Congreso de la Unión, de los integrantes presentes del Congreso de la Unión, y la mayoría de las legislaturas locales. No nos habla de otra situación, de cómo debe ser el debate, de cómo se lleva la iniciativa, de cómo se va a analizar, de cómo se va a votar. No nos dice nada de ello. Pero esto no quiere decir que no existan procedimientos preestablecidos o determinados de manera autónoma por cada órgano legislativo para llevar a cabo este tipo de mecanismos o análisis legislativos, porque al fin y al cabo, aunque sea una reforma constitucional, estamos hablando de un procedimiento que se asemeja a un procedimiento legislativo.
Y nuestra propia Constitución crea las etapas que debe seguir ese procedimiento legislativo y también los reglamentos y normatividad interna, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, como de los congresos locales, tienen también lineamientos de cómo se lleva a cabo la admisión de las iniciativas, la discusión en sus comisiones, la oportunidad de analizarla, cómo se llevará a cabo el debate, qué tiempos deben de cumplirse, cómo se va a votar. Es decir, aunque el artículo 135 de nuestra Constitución no prevea todas esas circunstancias accesorias a un análisis legislativo de esta naturaleza, hay normatividad tanto en la propia Constitución como en los lineamientos de cada órgano legislativo de los que forman este órgano revisor para cómo se va a llevar a cabo ese procedimiento. Y en este caso, todos los medios de impugnación, yo veo que lo probable sea que se vayan por ahí, que analicen si las etapas del procedimiento a través del cual tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, como las legislaturas de los estados, llevaron a cabo ese procedimiento legislativo, llamémosle así, en el cual recibieron, analizaron, discutieron, aprobaron, etcétera, todo el contenido de la reforma no violó lo que establece la propia Constitución en el procedimiento legislativo, como los lineamientos que los propios congresos crean para este tipo de funciones. No nos debe sorprender que esta sea una de las estrategias legales que se pueda utilizar para combatir la reforma. Puede haber otras, pero es una que podemos hablar ahorita. Porque, como lo vimos todos, pues la aprobación de la reforma judicial fue así. No hubo ni siquiera, yo estoy seguro de que los legisladores, o por lo menos la mayoría de ellos, ni siquiera la analizaron, ni siquiera la leyeron, porque es totalmente ilógico que una reforma de esa naturaleza pase por Cámara de Origen, por Cámara Revisor y por legislaturas sin una sola modificación, ni corrección ortográfica, ni cambio de coma, ni cambio de palabra, ni una sola opinión. Nadie opinó en cómo cambiarla. Dijeron, así va porque así va. Y aparte fue instantáneo. No dio un tiempo ni siquiera de un análisis legislativo, de un estudio de opiniones ciudadanas, nada. Simplemente llegó y con el texto que venía la indicación es, tú apruébala. Y sabemos que ahorita el oficialismo sí lo está manejando. Tú apruébala, no me interesa cómo venga. Incluso hasta el senador, que es del PAN, el senador Yunes, que votó a favor de la reforma, cuando él planteó su posicionamiento en el Pleno del Senado, él dijo esto. Sabemos que la reforma no viene correcta, o sea, no es completa, pero los errores que tenga los podremos corregir al aprobar las leyes secundarias de esta reforma. Entonces, él mismo reconoció que había cuestiones que podrían mejorarse, que podrían cambiarse, que podrían analizarse, pero como la indicación era, no me interesa como sea, tiene que pasar la reforma ya, todo el órgano revisor la aprobó así. Y por ahí yo creo que puede haber muchas violaciones al procedimiento de análisis de esa reforma constitucional que nos puede llevar, en su caso, a su invalidez. Así en un estudio de tanto el procedimiento que se llevó a cabo o como de cualquier otra situación que pueda considerarse que encontramos un concepto de violación, un concepto de invalidez, cualquier estrategia legal o cualquier argumento para tratar de combatir esa reforma judicial, pues obvio va a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y va a ser la Suprema Corte la que la analice y en caso de que considere que efectivamente se cumplen los requisitos de procedencia, de que los argumentos pues, son operantes, son válidos, etc., la Corte puede llegar a la conclusión de invalidar esa reforma constitucional por violaciones al procedimiento, o hay quien dice que puede haber incluso violaciones a los estándares mínimos o a principios básicos de la Constitución, división de poderes, etcétera. El que pueda haber. El punto es que la Corte, por X o Y razón, arriba a la conclusión de que esa reforma es inválida y por lo tanto no debe ser parte del texto constitucional. Esto es lo que nos lleva entonces a que la Corte dicte una sentencia en ese sentido y posteriormente la Corte tenga que ejecutarla. ¿Cómo la ejecuta? Pues le requiere a la autoridad que emitió el acto, en este caso, que fue el órgano revisor permanente, los congresos, que su procedimiento pues, no se cumplió y que su reforma no es válida. Y obvio, pues ya me imagino lo que va a pasar. Cuando le llegue a la mesa del Senado, por ejemplo, al senador Noroña, va a decir, esto no es, la Suprema Corte se está excediendo de sus facultades y por lo tanto esto es una muestra de que tiene que pasar la reforma y la reforma va porque va. Y entonces eso va a generar el choque entre esos dos
poderes públicos. ¿Por qué? Porque la Corte va a notificar la resolución, como no va a dar cumplimiento el órgano revisor, los senadores, diputados y los diputados locales, le va a requerir que lo cumpla, y como va a pasar el tiempo y no lo va a cumplir y van a querer ejecutar su reforma, entonces la Suprema Corte puede hacer uso de sus facultades, que tanto el artículo 105 como el artículo 107, fracción 16 de la propia Constitución le establece, y puede analizar: no cumpliste con esta sentencia que dicté, justifícame por qué no la cumples. Si no me lo justificas o tu justificación no es justificable, lo que va a declarar la Corte es que entonces no hay cumplimiento a la resolución del máximo tribunal. Y en ese sentido, lo procedente es que la Corte se instituya como órgano acusador y declare la separación del cargo de esas autoridades legislativas, los quite de su cargo y los consigne, si dice la ley y la Constitución, ante el juez de distrito. Ojo, aquí no participa la Fiscalía. No es un procedimiento penal común, sino que la Suprema Corte es la que lo pone a disposición del juez de distrito y hace la acusación formal. El juez de distrito es el que analizará y sancionará penalmente a los legisladores por el incumplimiento de esa sentencia de la Corte. Pero esto es lo que nos puede llevar a una crisis, porque ya me estoy imaginando el panorama donde la Corte quiera, no sé si la Corte sea tan osada, de querer separar del cargo a 500 diputados y 128 senadores, no sabemos, vamos a ver cómo se van desarrollando las cosas, pero que la Corte separara a esos o a algunos, los va a querer poner a disposición del juez de distrito, que va a decir: es mi propio poder judicial que los va a sancionar. Pero el tema es cómo los pone a disposición, cómo los separa de su cargo. Los ministros no van a ir caminando a la Corte, al Congreso de la Unión, para agarrar de las orejas a los legisladores y llevárselos. Eso no lo puede hacer los ministros. Para eso los ministros tendrían la facultad de solicitar el auxilio de la fuerza pública para dar cumplimiento a su determinación, imponer multas, etc. Tiene muchas funciones en esa naturaleza la Suprema Corte. Pero entramos a la participación del otro poder público. Si la Corte solicita el auxilio de la fuerza pública, llámese Guardia Nacional, llámese policías de investigación de las fiscalías, llámese policías estatales, llámese policía municipal, cualquier elemento de seguridad pública que le deba brindar el auxilio para el cumplimiento de su sentencia, pues estas dependen del Poder Ejecutivo. La Guardia Nacional, ni las policías de la Fiscalía, ni ninguna de ellas, recibiendo la solicitud de los ministros, le van a hacer caso. Y entonces la sentencia de la Corte se va a convertir en letra muerta, porque no va a tener el efecto de cumplir con lo que está diciendo, porque no va a haber manera legal en la cual los ministros hagan válida su determinación, y el Congreso se va a rehusar a obedecerla, y eso es el inicio de la crisis constitucional. ¿A dónde nos puede llevar esta crisis constitucional? Imaginemos el planteamiento que puede pasar. La Suprema Corte declara inválida la reforma, se lo notifica al órgano revisor. El órgano revisor dice: no va, yo digo que mi reforma es válida y se va a aplicar, la publican y quieren empezar a llevarla a cabo. Nos puede llevar a que tengamos dos constituciones, ambas promulgadas el mismo día, pero con dos textos diferentes. Porque la Suprema Corte va a querer seguir aplicando la Constitución, en la cual ese poder judicial sigue funcionando como lo establece la Constitución que ellos consideran la válida. Y los otros órganos de poder público, llámese Ejecutivo y Legislativo de la Unión, van a decir: no, ese texto ya no sirve, el que sirve es el que aprobamos nosotros. Y van a iniciar su trámite, y van a iniciar su procedimiento, y van a elegir a sus ministros y a sus jueces y todo. Entonces nos puede llevar a que, si la situación no se resuelve de otra manera, en que ambos se aferren a su argumento de que lo mío es lo válido, nos puede llevar a que tengamos dos poderes judiciales, a que tengamos dos Suprema Cortes, algo muy parecido a lo que pasó en 2006 cuando teníamos al presidente legítimo. Algo así puede ser, la Suprema Corte legítima y la Suprema Corte constitucional, no sé cómo le quieran llamar. Puede generarse esa controversia. Aquí lo que podemos ver es que el Poder Ejecutivo y el Legislativo pues tienen mayores herramientas para poder someter al Poder Judicial, porque aunque el Poder Judicial actual diga: sigue siendo la Constitución que yo voy a aplicar, la que está hasta el día de hoy, no tu reforma, ellos sí tienen el uso de la fuerza pública para poder someter a esos ministros por estar llevando a cabo un funcionamiento que ya no consideran ellos que existe. Entonces, aquí puede generarse el tema que nos pueda llevar a una controversia en las cuales ambos poderes, tanto el legislativo y el ejecutivo como el judicial del otro lado, se enfrenten sin que exista una solución, y nos puede desencadenar a una crisis de mayor
envergadura.